Las reformas en casa son ese privilegio modesto por el que muchos pasamos, ¿verdad? Privilegio por el hecho de que quizá podemos tener unos cuantos ahorros y podemos permitirnos el lujo de mejorar ciertos aspectos de nuestra vivienda, pero al mismo tiempo molestia, y me refiero a esa suciedad tremenda que genera las obras en nuestro hogar. El polvo parece multiplicarse exponencialmente por 1.000.000. Nos pasamos el día limpiándolo. Pero también tengo que decir, al menos en mi caso, que nuestras actuales reformas hoy día están dando o sacando a la luz una gran molestia. Y es lo siguiente: lo complicado que es encontrar hombres de palabra. Lo confieso, este es un tema personal que me toca la fibra sensible, puesto que en 11 meses de reformas en nuestro hogar son muchísimas las promesas incumplidas por distintas empresas de reformas. Visitas canceladas, presupuestos retrasados, horas incumplidas, trabajo sin terminar, silencio como respuesta. Y sé que me estoy quizá ganando las iras del gremio de la construcción, y sé que también hay mucha gente honrada que cumple con su palabra. Y si conoces a alguien, por favor, pásame su teléfono. Gracias. No todo el mundo es así, y desde luego hay gente honesta. Y no todo el mundo falta a su palabra, ¿verdad? Y también mucha gente fuera del contexto de los gremios de construir reformas. En todos los ámbitos de la sociedad encontramos a personas que faltan a su palabra. Todos hemos conocido a hombres o mujeres que no cumplen con su palabra. Quizá nosotros nos caracterizamos por ello. Pregúntale a tu esposa, hermano, por ese proyecto casero por el que ella lleva esperando 2 años, ¿verdad? Y no sé, quizá en mi caso el Señor me esté a mí disciplinando por ello, porque quizá no soy un hombre de palabra como quisiera. Pero hermanos, el texto de hoy nos muestra un hombre que siempre cumple con su palabra, siempre, sin demoras, sin engaños, sin reformas a medio terminar. Siempre cumple con su palabra, porque su palabra siempre es verdad. Me refiero al Señor Jesucristo. Jesús es el único hombre de palabra, el único que cumple con su palabra. Esto es lo que vamos a ver, hermanos, en este texto, en esta mañana. No solo en el texto, sino en su contexto. En esta mañana vamos a observar cómo Jesús cumple lo que dice y cómo esto ha de movernos a darle gloria por ser un Salvador en quien siempre podemos confiar. Siempre podemos confiar. Vamos al versículos 27 y 28 del capítulo 12 de Juan. Vamos a ver cómo Jesús cumple su palabra con obediencia. Jesús cumple su palabra con obediencia. Leed conmigo versículo 27 de Juan, capítulo 12. Dice así: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado. Y de nuevo le glorificaré. Lo primero que hemos de preguntarnos es qué le está pasando a Jesús aquí, ¿verdad? Bueno, venimos de una enseñanza previa, sabemos. Nos encontramos a un par de días de la crucifixión, lo que se conoce como la semana de la pasión. Jesús se encuentra en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Las multitudes acaban de aclamarle como rey. Hosana, Hosana. Capítulo 12, versículo 12. Él entra en la ciudad de Jerusalén montado no en un gran caballo como Alejandro Magno, sino en un humilde burrito. Y pronto vamos a saber que la gran mayoría de personas va a acabar rechazando a Jesús, porque Él no es el rey que ellos esperan. Hermanos, Jesús vino por primera vez cumpliendo la profecía, muchas profecías
Entre ellas la profecía de Isaías, la profecía del siervo sufriente. Aquel que venció a Satanás, venció el pecado y la muerte en la cruz. No vino en su primera venida como el conquistador, ni mucho menos vino como el conquistador de los romanos, como los judíos querían. Pero el plan de Dios sigue en marcha. Dice el capítulo 12, versículo 23, que unos griegos buscan a Jesús entre la multitud con gran interés, y esto lleva a Jesús a decir: mi hora ha llegado. Es decir, el momento donde voy a ser sacrificado, donde el sacrificio vicario, es decir, sustitutorio de Jesús por su pueblo, va a ocurrir en la cruz. La salvación, hermanos, va a extenderse fuera de Israel, del pueblo judío, como ya Dios había dicho a Abraham en Génesis 12. Él dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y esto se explica, como Pablo dice en Romanos 11, y como veremos hoy, en la providencia de Dios. Este rechazo de Israel a Cristo, el rechazo de Israel al Mesías, explica cómo el Señor va a abrir su salvación a los gentiles, al resto de la humanidad. El Evangelio es para todos, hermanos. Pero también hemos de entender que el precio es muy, muy alto. Jesús, aunque posee una naturaleza plenamente divina, su segunda naturaleza añadida en la encarnación, es decir, su humanidad plena, sufre una tremenda angustia. Mi alma, dice el texto, se ha angustiado. Jesús está profundamente afligido por lo que está a punto de suceder. Ahora, no nos engañemos. Siempre decimos, habrás oído, y con razón, que Jesús vivió y sufrió como nosotros. Así es, Él fue, y sigue siendo, por cierto, plenamente hombre. Pero Jesús hizo algo como hombre que ninguno de nosotros ha hecho jamás, ni podríamos hacer, ni podríamos sufrir, ni sentir en este mundo. Hermanos, no es solo el dolor físico de Jesús clavado en la cruz. Hay probablemente muchas personas que han sufrido un dolor físico aún mayor que el Señor Jesús como hombre. Pero, querida iglesia, no solo es el sufrimiento físico que fue inmenso, sino el sufrimiento emocional, espiritual que Él sufrió, que Él cargó sobre sus hombros. Piensa en esto. Toda tentación en vida, tentación creciente y creciente conforme se acercaba la hora de la cruz. Todo el peso del pecado de aquellos por quienes Él va a morir. Todo ese peso atroz de la culpa del mundo imputado, puesto sobre Él. Jesús probó la muerte por todo aquel que cree, dice Hebreos 2:9. Piensa también en toda la ira infinita, todo el infierno, todo el castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, el castigo de Dios Padre sobre el Hijo, que nosotros merecemos, fue puesto sobre Él. Piensa en toda esa separación experimentada, esas horas en la cruz, por primera vez ocurrió en la eternidad, que el Padre y el Hijo están separados. Él, que siempre ha sido uno con el Padre, va a experimentar desunión por primera vez. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo esto, hermanos, ocurrió en aquella cruz. Dice el teólogo Juan Calvino lo siguiente, es una cita un poco larga, así que fíjate. Dice: en su muerte debemos considerar principalmente su expiación, por la cual apaciguó la ira y la maldición de Dios, lo cual no podría haber hecho sin tomar sobre sí mismo nuestra culpa. La muerte que Jesús sufrió, por tanto, debe haber estado llena de horror,
porque no podría satisfacer tal ira sin sentir el terrible juicio de Dios. Y de aquí llegamos a conocer más plenamente la enormidad del pecado por el cual el Padre Celestial exigió un castigo tan terrible de su Hijo unigénito. Sepamos pues, continúa y termina, que Jesús soportó los tormentos más severos por nuestra causa. Hay razones, hermanos, más que suficientes para que nuestro Señor exprese su angustia ante aún desconocidos alrededor de Él. Yo creo que sí que las hay. Pero, hermanos, de la misma manera que un hijo perdido entre la multitud, angustiado y aterrorizado, ve por fin y grita a su padre, papá, y al instante esa angustia se torna en paz y alegría, Jesús encuentra ahora rápidamente, instantáneamente, paz y sosiego en el Padre. Y en su obediencia incondicional, a pesar del dolor que le espera, Jesús es un hombre de palabra. Y por eso, instantáneamente, fíjate lo que pregunta en el versículo 27. Dice, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, Jesús podría no pasar por la cruz. Jesús no necesitaba pasar por la cruz. Jesús podría instantáneamente librarse de esa copa amarga, de ese terrible trance de la cruz, pero Jesús no lo hizo. Para eso ha llegado mi hora. Para esto vino a este mundo. Toda su vida había señalado este momento. El propósito de la encarnación del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, es su muerte. Como dice un autor, el verdadero significado de la Navidad es la cruz. Y por eso, hermanos, que ahora hemos de vivir y meditar y caer de rodillas con inmensa gratitud y confianza en nuestro Salvador Jesucristo, que cumplió su palabra, que pasó por esta hora, que superó toda tentación de no pasar por la cruz como Satanás ya quería en Mateo capítulo 4. Hermanos, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, sería nuestra ruina eterna y Él no sería Dios porque no hubiera cumplido su palabra. Una decisión tomada por la Trinidad desde la eternidad. Dice en 1 Pedro 1:20 que Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice Hechos 2:23 que todo esto es según el plan predeterminado de Dios. Una palabra, hermanos, una decisión que tomó y que nada ni nadie ha podido frenar. Hermanos, tenemos un Dios en quien podemos confiar. Para esto vino, y no hay poder y no hay sufrimiento que pueda evitar que Dios cumpla su palabra. Y adoramos al Dios hombre que cumple su palabra con obediencia. Somos, por cierto, nosotros hombres y mujeres o jóvenes de palabra. Piensa en esto. ¿Se puede confiar en mí cuando digo algo? Joven, ¿confían en ti tus padres? Jóvenes mayores, hacemos lo que decimos que vamos a hacer. No somos superhumanos, ¿verdad? Hay momentos en la vida donde todo ha de detenerse, pero nos sobreponemos quizá al dolor, a las emociones y cumplimos con nuestro deber para con los demás. O por el contrario, quizá ponemos excusas y no desempeñamos nuestras responsabilidades. Hermanos, Jesús cumple su palabra de forma obediente, a pesar del dolor, porque va a ser fiel a su palabra desde la eternidad y va a ser obediente, va a ser fiel en la hora precisa que le lleve a la cruz. Y esto, hermanos, trae gloria a Dios Padre. Por eso, fíjate en el versículo 28, Padre, dice Jesús, glorifica tu nombre. Si yo te preguntase, ¿por qué murió Jesús?
¿Qué me contestarías? Probablemente dirías, para salvarnos de nuestros pecados. Amén, amén. Pero permíteme decirte algo. Esta no es la razón primordial por la que Cristo murió. La primera razón por la cual Cristo murió en la cruz fue para glorificar a Dios Padre. Jesús estuvo dispuesto a soportar la terrible agonía de la cruz para glorificar a Dios Padre. Y la cruz mostró a ángeles, y la cruz mostró a principados, mostró al mundo entero las insondables riquezas del amor y la gracia de Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a soportar este terrible, horrible castigo. Sí, porque nos amaba, incluso aun cuando éramos pecadores. Pero sobre todas las cosas, este es un acto de obediencia que va a traer gloria a Dios Padre. Es aquello a donde su vida apuntaba. Lo que él deseaba por encima de todo era agradar al Padre, aún en medio de un profundo sufrimiento en el medio. El texto dice que Dios Padre responde al Hijo. Fíjate lo que dice. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Jesús ya había dicho en repetidas ocasiones, yo no busco mi gloria, yo busco la gloria del que me envió, por ejemplo, Juan 8:50. Y Dios Padre había glorificado su propio nombre a través de la vida obediente, a través del ministerio de su Hijo Jesús. Pero ahora va a llegar el punto culminante, donde la misión obediente del Hijo, aquello para lo cual se encarnó, y donde la gloria de Dios va a ser desplegada de manera extravagantemente sublime, podemos decir. Este momento va a llegar. Es la cruz. Es la cruz y la resurrección del Hijo, del Mesías, del Cristo. Y es ahí, hermanos, en el Evangelio, donde Dios extiende su increíble y gloriosa justicia y su misericordia y su paciencia con nosotros, enviando un Salvador que cumple con su palabra, con obediencia, que da gloria a Dios Padre, aun cuando está pasando los momentos más duros de su vida. ¿Respondemos nosotros de esta manera? Ponemos nuestros sentimientos, nuestras emociones que nos angustian, ¿verdad?, y nos sobrepasan, las ponemos a los pies del Señor. Damos a conocer nuestras peticiones a Dios cuando estamos afanosos y confiamos y descansamos en Él, pues Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido darnos su paz y su cuidado, Filipenses 4, 6 y 7. Cuando vemos vez tras vez en su palabra y en nuestra vida que Él cumple lo que promete, porque Él es un Dios de palabra, vamos a confiar en Él. Así, si estás enfrentando una prueba difícil en tu vida y estás abrumado con tus emociones intensas que ni siquiera sabes cómo orar, ora quizá esta oración difícil pero bíblica. Ora la oración del Señor. Padre, glorifica tu nombre en esta prueba. Hermanos, nuestro objetivo, al igual que el objetivo de Jesús, debe ser glorificar al Padre en todo lo que hacemos, incluido momentos de dolor, de incertidumbre, de prueba. Encuentra descanso, encuentra confianza en Cristo. Él nunca falla. 1000 años antes que esta escena, un creyente estaba siendo perseguido a muerte por el hombre más poderoso de su país. Este creyente se tenía que esconder incluso en cuevas. Y este creyente escribe lo siguiente, Salmo 57, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. Versículo 4, mi alma está entre leones. Versículo 6, han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida.
Fíjate cómo David, el rey David, en medio de esta prueba y angustia, no tiene vergüenza de exponer sus emociones. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Fíjate el versículo 7 de Salmo 57, dice: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Y dice: cantaré y entonaré salmos en medio de la prueba. Espero que lo hiciera bajito para que no lo oyera Saúl, ¿verdad? Increíble en medio de esta situación. Versículo 11: exaltado, glorificado seas sobre los cielos, oh Dios. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Al igual que Jesús, David es honesto con sus sentimientos y su objetivo en su vida es someter sus emociones a la verdad de quién es Dios. Informa su mente en la verdad de quién es Dios, medita en la verdad y así puede decir: quiero exaltarte, darle gloria en medio de mis circunstancias. Y lo hace confiado porque sabe que Dios cumple con su palabra. Dios cumple con su palabra. Cristo es un hombre de palabra hasta las últimas consecuencias. La pregunta es: ¿vas a confiar en Él hoy? Jamás falla. Estamos viendo en este texto cómo Jesús cumple lo que dice. Y esto de mover a nuestro corazón a darle gloria, porque Él es un Salvador en quien podemos confiar. Él cumple con obediencia, lo sabemos, porque en el contexto sabemos que Él fue finalmente a la cruz. Pero también Jesús cumple su palabra con confianza, Versículos 29 al 33. Y en esta sección ahora vamos a observar cómo Jesús cumple su palabra con suma confianza en el plan de Dios, a pesar de la gente y de su incredulidad. Versículos 29 y 30, leamos. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús, ¿verdad?, está rodeado de una multitud. Recordemos, Él acaba de entrar en Jerusalén, aclamado como rey. Docenas y docenas de miles de personas inundan Jerusalén en la Pascua y le rodean, pero tristemente, como Juan en su Evangelio nos ha ido mostrando, lo que va a ocurrir es que una grandísima mayoría de personas no va a creer en Él de manera genuina. Y su incredulidad hace acto de presencia. Porque vemos cómo no disciernen que la voz que vino del cielo es de Dios Padre. Esto nos ayuda a entender que los incrédulos restringen la verdad. Ellos dicen que quizá oyen a Dios de diversas formas, pero cuando llega a oír la voz de Dios desde su palabra revelada, le rechazan, no disciernen, no quieren discernir. Me recuerda a aquellos compañeros de viaje de Pablo, el camino a Damasco, en Hechos 22, dice: Jesús mismo se aparece y habla a Pablo, quien cae al suelo. Y dice Pablo, recordando esta escena, que los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Qué tremenda ilustración de la realidad espiritual del ser humano, ¿verdad? La creación, hemos escuchado el Salmo 19, la creación declara la gloria de Dios. Su palabra declara el plan de Dios de salvación. Dios habló desde el principio por medio de grandes milagros, por medio de profetas, de manera audible. Cristo vino a este mundo y proclamó claramente el evangelio de perdón de pecados. ¿Y el hombre qué hace? Rechaza vehementemente, radicalmente a Dios. Romanos 1, ¿verdad? Prefiere adorar a la criatura, a ángeles,
a santos, a visiones, a objetos, a la naturaleza, a objetivos, a libertades. El mundo prefiere adorar a su filosofía, a su espiritualidad. En definitiva, el mundo prefiere adorarse a sí mismo que al Creador, que a Dios. Todo esto me recuerda a estamos llegando a la Navidad, o cuando llega la Semana Santa aparecen los canales de televisión donde National Geographic intenta explicar de manera científica la estrella de Belén, o el paso de los israelitas por el Mar Rojo, o los grandes milagros. Intentan racionalizarlo, porque en última instancia el mundo no cree en la obra milagrosa de Dios, porque no cree en Dios. El hombre natural restringe la verdad de Dios y busca su propio Dios con D minúscula. Y Jesús lo sabe. Y por eso dice, no, si yo no necesito esta voz. Eso es lo que está diciendo en expresión del siglo XXI. Yo tengo perfecta comunión con el Padre. Esta voz es por vosotros. Esto es lo que dice Jesús. En el versículo 30. Y resulta curioso que Jesús diga esto. No sé si te lo has preguntado. Que la voz es para ellos cuando ellos no han entendido nada. Bueno, sabemos que al menos los discípulos están entre la multitud, ¿verdad? Y aunque ellos tampoco comprenden todo en su extensión, todo lo que estaba ocurriendo, todo esto que está pasando les va a ayudar a entender más adelante, después de la cruz. Los que poseemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, indudablemente nos cuesta mucho a veces entender la palabra. Pero con un estudio diligente, con docilidad y acudiendo a otros más sabios que nosotros, podemos no solo comprender, sino interiorizar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, esto no ocurre con el incrédulo. Fíjate en esta misma escena. Aún en su ignorancia, ¿qué es rebeldía, verdad? El hecho de que un episodio sobrenatural como este, que debiera al menos haber despertado en ellos una curiosidad espiritual, ¿qué ocurre? Nada. Igual que en el hospital, ¿verdad? En las máquinas, la línea espiritual de la vida de esta gente está totalmente plana. ¿Qué demuestra esto? Rechazo a Cristo. Rechazo a Dios Padre, pero también muestra el juicio de Dios. Por eso, fíjate lo que dice el versículo 31. Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Hermanos, Jesús es un hombre de palabra porque está absolutamente confiado en el plan de redención. Sabe que nada ni nadie podrá frenarlo. Solo Él mismo podría frenarlo. Pero increíble, hermanos, el bendito Dios es un Dios de palabra y Él se dio a sí mismo. A pesar del dolor, se dio a sí mismo por nosotros, sus enemigos. Y hermanos, la cruz de Cristo indudablemente implica salvación, ¿verdad? Salvación. Pero al mismo tiempo, como dice Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Implica salvación, pero al mismo tiempo lo que está diciendo es que yo voy a atraer a todos a mí mismo. Este todos que dice Jesús no se refiere a todo el mundo, eso sería universalismo, sino todos los suyos que creerán gracias al Espíritu Santo. Porque Él, versículo 32, los va a atraer a sí mismo, literalmente arrastrar a sí mismo. Lo que dice aquí Jesús es que va a salvar cuando sea levantado de la tierra, es decir, cuando sea crucificado, como dice el versículo 33. Jesús va a ser levantado, va a ser crucificado. Y el Padre
va a traer a sus ovejas al Hijo y pondrá sus pecados sobre el Cordero de Dios para así comprarlos con su sangre. Entonces, hermanos, este levantamiento también implica la exaltación de Cristo. De hecho, la palabra levantar y la palabra exaltar es la misma. Juan está haciendo aquí un juego de palabras y Jesús sabe esto con seguridad. Entonces, la cruz trae salvación. Pero al mismo tiempo, la cruz ha trazado una línea divisoria. El que no está conmigo, está contra mí. Como dice también Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La cruz también trae juicio. Y ahora Jesús se va a referir al líder de los ángeles caídos como el príncipe de este mundo, versículo 31. Y Jesús aquí mata a 2 pájaros de un tiro, porque el juicio es al mundo, entendido mundo como este sistema de pensamiento que rechaza a Cristo, cegado por Satanás. Y el juicio también es para Satanás, su jefe, el cacique de este mundo. Dice que Satanás será echado fuera. Y tengo que ser honesto, porque cuando estudiaba este texto pensaba, bueno, ¿cómo que será echado fuera en la cruz? Este mundo, por lo que observo, continúa en sus pecados durante estos 2000 años, ¿verdad? Aparentemente Satanás sigue vivito y coleando entre nosotros. Es más, el Nuevo Testamento nos advierte de que Satanás es un león rugiente que quiere devorar a su presa. Pero recordemos entonces y confiemos que muy atrás, al principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, precisamente Dios promete a Satanás, a la serpiente antigua, que Él, el Mesías, que Jesucristo le herirá en la cabeza, ¿recordáis? Dice que le herirá en la cabeza, no dice que le matará. Es una referencia a la cruz. La cruz de Cristo ha herido a Satanás, no matado, pero sí que ha herido gravemente a Satanás. Por lo tanto, esta herida de muerte, podemos decir que ahora hay victoria posible sobre el pecado y la condenación. Pero hermanos, cuidado, porque aún herido, como todo animal salvaje, herido sigue siendo peligroso. Y Satanás, hermanos, sabe muy bien que Dios es un Dios de palabra. Y Satanás sabe el final. Satanás sabe que va a ser arrojado en el lago de fuego y hasta que llegue ese momento lo que está intentando hacer es llevarse a la mayor cantidad de personas posibles con él, que son aquellos que rechazan a Cristo, y este es el juicio. Pero hermanos, aún en este triste panorama, Jesús está absolutamente confiado en el plan, confiado en que su muerte va a traer victoria sobre el pecado y la muerte y sobre Satanás. Y si tú eres salvo, su promesa no es solo salvación del infierno, gloria a Dios por esto, sino la promesa del Señor es que gracias a Él tiene poder de echar fuera la influencia del pecado y de Satanás en tu vida. Porque esta es la implicación de estas palabras. En Cristo y gracias a Cristo, voy a repetir esto, en Cristo y gracias a Cristo tienes poder para no pecar. Tienes poder para no pecar gracias a Cristo. ¿Confías en la confianza de Jesús? ¿Confías en la palabra de Cristo? ¿Confías que Él ha dicho, Colosenses 1:13, que tú y yo, los peores pecadores, podemos ser liberados del dominio de la oscuridad y ser transferidos al reino del Hijo?
¿Confías en lo que dice Romanos 6:6, que el creyente ha sido crucificado juntamente con Cristo y así podemos podemos ser o no ser esclavos del pecado más? ¿Confías en 1 Corintios 10:13, que en Cristo podemos soportar toda tentación? ¿Confías en Santiago 4:7, que podemos resistir al diablo? ¿Confías en Efesios 6:10, que podemos ser fortalecidos con toda la armadura de Dios, con su palabra, en oración, en el poder del Espíritu Santo, mirando al glorioso Cristo? ¿Confías en 1 Juan 2:1, que gracias a Cristo y su sacrificio en la cruz, Satanás ya no puede acusarte con éxito? Y objetivamente, además. ¿Confías en Hebreos 2:14, que a través de la cruz Jesús hirió a Satanás y le quitó el poder de la muerte para que nosotros hoy, los que creemos, seamos libres del temor de la muerte? ¿Crees en su palabra? Todo esto es gracias a un Dios que siempre cumple su palabra. Yo quisiera ser un hombre de palabra, pero muchas veces no he podido cumplir incluso mis promesas. Recuerdo en una ocasión estábamos de viaje, 2 meses fuera, cansados, con toda la familia. No eran vacaciones ni muchísimo menos, pero había dicho a mis hijos que le habíamos podido ahorrar para llevarles a un hotel delante del mar con muchas piscinas y pasar ahí 3 días increíbles con los chicos. Pero caí enfermo, muy enfermo, y tuve que estar en cama 10 días y tuvimos que cancelar el viaje y mi promesa, aún se acordarán, mi promesa no pudo ser cumplida. Pero hermanos, Dios no cae enfermo. Dios no se cansa. Dios es omnipotente y Dios siempre cumple con su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Y vemos aquí cómo Jesús está confiado en que va a cumplir su palabra con obediencia. Él cumple su palabra para salvarte y también para santificarte en tu lucha diaria contra las emociones, contra el pecado que nos asedia. Él cumple su palabra y Él cumplirá su palabra siempre con absoluta confianza en sí mismo, pues Él es Dios. ¿Vas entonces a confiar en Él en todo momento? ¿Vas a confiar en su providencia, en su perfecta voluntad, hermano, hermana? En este texto observamos cómo Jesús cumple lo que dice y nos mueve a darle gloria por ser un Salvador en quien siempre podemos confiar. Y hemos visto que Jesús cumple su palabra de manera obediente y también con suma confianza en que va a ocurrir. Por último, versículos 34 al 36, Jesús cumple su palabra con paciencia, con paciencia. Versículo 34, perdón. Versículo 34, entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, la multitud comprende, hermanos, y a la vez está desorientada. Ellos acertadamente, creo, piensan, si el Mesías entonces es el Hijo del Hombre, como dijiste anteriormente, entonces va a vivir para siempre, ¿verdad? Tiene sentido esto. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Ellos saben lugares como Isaías 9, que habla de un reino eterno, o Daniel capítulo 7, que habla de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es este Dios hombre, este ser divino y humano que vendrá a liberar a su pueblo Israel y a establecer ese dominio eterno. Y ellos tienen una noción de esta historia. Lo saben. Si es eterno, ¿cómo vas a morir? Están desorientados con las palabras de Jesús. Entendían que Jesús acababa de predecir su muerte, pero no podían entender cómo iba a ser posible si Él era el Mesías. ¿Me explico?
Creo que es comprensible hasta cierto punto. Pero hermanos, aquí el problema no es un problema teológico. No es un problema teológico, es un problema moral. Se trata del corazón de la gente. Ellos no están simplemente desorientados, están teniendo un corazón rebelde a Cristo. Un autor dice lo siguiente: la pregunta final no es una pregunta, sino un rechazo a Jesús. ¿Qué clase de Cristo es este? ¿Un Mesías crucificado? Para la multitud, un Mesías crucificado no solo es absurdo, sino aborrecible y herético e incluso antibíblico. El escándalo de la cruz no tiene sentido para ellos, y la paradoja de que Cristo debe sufrir pone fin al recibimiento de Jesús como Mesías por parte de los judíos. Es el final. Esta es la manera en que ellos van a rechazar finalmente a Cristo. Y es lo que va a ocurrir ahora. Porque fijémonos, el lenguaje que usa la multitud es una acusación, no es una pregunta. Nosotros hemos oído en la ley, ¿cómo dices tú? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No se trata de ignorancia, hermanos, no es teología. Es un corazón muerto que rechaza al Cristo. Pero aquí es increíble. Otra vez más, porque Jesús, fiel a su palabra, aún tiene paciencia ante un ser humano tan rebeldemente, si existe esa palabra, escéptico. Aunque si habéis observado, este punto 3, no sé si aparece en la pantalla, termina con 3 puntos suspensivos. Quiero ser como Juan y siempre tener razón para lo que hago. Porque Jesús tiene paciencia con el ser humano rebelde. Jesús es paciente con el que le rechaza. Pero esta respuesta paciente también incluye un aviso. Fíjate, versículos 35 y 36. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si os fijáis bien, Jesús ni se molesta en contestar. Si el problema hubiera sido teológico, Jesús hubiera dicho: venid conmigo a Isaías 53. Vamos al Salmo 22. Vamos a leer a Daniel 9. Ahí habla de la muerte del Mesías. Pero sabe que el problema del hombre no es teológico, es espiritual. Por eso con paciencia les avisa una vez más: aún hay luz, aún es tiempo de arrepentirte, de creer. Es martes, diría Jesús. Yo me voy a ir pronto en unos días. El Titanic se hunde. Las mujeres y los niños primero, diría los judíos y los gentiles. Aún es tiempo de salvación. Jesús está llamándoles a abandonar un estilo de vida oscuro y pecaminoso y les llama a caminar en la luz, es decir, a vivir en obediencia, a creer en Él, quien es la luz, pues Él es Dios, el único que da luz, que da vida al corazón más depravado. Recordamos Juan 1:4. Juan 1:4, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Comprendieron, en Juan 1:5 es la misma palabra que en 12:35, traducida como sorprendan, no sorprendan. Lo que quiere decir es que las tinieblas no pueden dominar la luz y el poder de Cristo. El pecado va a ser vencido por Él. Y ahora, hermanos, aún así llama a estos judíos todavía bajo el antiguo pacto, ¿verdad?, a no dejarse dominar por las tinieblas, por el poder de un Satanás que desnubla el entendimiento. Hermanos, este es un llamado paciente, pero también es una promesa urgente para ellos. No pensemos que será más fácil para ellos confiar en Cristo después de la cruz.
Si estos judíos le rechazan ahora, cuando Dios encarnado está delante de ellos, ¿qué va a cambiar tras la cruz? Y lo vamos a ver la semana que viene, increíble texto. Y veremos cómo Juan va a hacer un comentario en el versículo 39. Dice que ellos no podían creer porque había sido profetizado por Isaías. O como ya dijo Juan 1:11, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. La realidad, hermanos, es que la gran mayoría de esa multitud, de los judíos, aunque oyeron y vieron milagros, no le recibieron, le rechazaron. Pero Jesús todavía estaba siendo tremendamente paciente, hermanos. Y Jesús está haciendo como hombre, está ejemplificando lo que nosotros hoy debemos hacer como iglesia, llamar al arrepentimiento. Está llamándoles una vez más, no 3 años. El Señor lleva 1500 años llamándoles vez tras vez al arrepentimiento, milagro tras milagro, voz audible tras voz audible, profeta tras profeta. Dios ha sido un Dios de palabra, ha llamado a Israel a caminar en la luz, a obedecer. Pero sabemos que el pueblo de Israel es rechazado. Dice 2 Corintios 3 que el entendimiento de los judíos se endureció. Dice que hasta el día de hoy, decía Pablo, y podemos decir hasta el día de hoy, 2023, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. El pueblo judío es una realidad, sigue con el corazón endurecido ante el Mesías, no reconocen a Cristo. Y el llamado para ellos aquí en la escena esta es ahora. Cree en mí ahora, conviértete en mi discípulo ahora, cuando es tiempo de luz, antes de que llegue la oscuridad y te domine completa e irremediablemente. Esto se lo dice a unos judíos bajo el Antiguo Pacto todavía. Estamos en el Nuevo Testamento, pero recordemos, los evangelios están todavía en el Antiguo Pacto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy? Primero, déjame decirte que si tú no eres creyente, has de saber que Dios es un Dios de palabra. Y Él te pide que te arrepientas y creas. Pero también te lo dice para advertirte que su paciencia tiene límite. Dios es un Dios de gracia, pero la gracia tiene fecha de caducidad. En este momento, este es el momento donde aún tienes la oportunidad de arrepentirte y venir a Cristo. Ahora mismo es el momento de arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo es el Dios hecho hombre que murió en una cruz para librarte del poder de la muerte y la oscuridad, de la condenación eterna y darte vida eterna. Y oro y he estado orando que el Señor traiga en ti, si no crees, traiga en ti convicción, un peso tremendo de tu pecado y que el Señor abra tus ojos a la realidad de que estás condenado eternamente y tienes que arrepentirte. Y te pido que te arrepientas, te lo ruego. Medita en esta verdad hoy, en este instante, antes de que llegue la oscuridad. Y para nosotros creyentes, creo que al mismo tiempo que Jesús está llamando con urgencia, ¿verdad?, a arrepentirse, nosotros deberíamos aplicarnos el cuento, si me permitís la expresión. Pasan los días, ¿verdad?, años quizá, y no tenemos un sentido de urgencia a la hora de evangelizar. ¿Me equivoco? Ahora es el momento de llamar a la gente al arrepentimiento. Es ahora, es hoy. Tengamos este sentido de urgencia mientras es tiempo. Que no nos avergoncemos del Evangelio y confiemos que es poder de Dios para salvación. Así que proclamemos la salvación con urgencia. Pero también recuerda, hermano, hermana, la gracia de Dios en tu propia vida. Ellos aquí han recibido un ultimátum
un ultimátum. Pero tristemente, como ya ocurrió, estaba leyendo en el libro de Oseas 4:17, hay un versículo terrible. Dice Dios al profeta: Israel se ha unido a los ídolos. ¿Sabes lo que dice después? Déjalo. Creo que no hay palabra más terrible que Dios te deje a la gente vivir en su pecado. Como estamos viendo en Romanos 1, ¿verdad? Entregados a su pecado. Ese es el juicio de Dios. Dejarlos ir. Y esto es increíble, hermanos. Piensa en ti mismo. Porque aquí vemos que si la salvación dependiera de nosotros, si tuviéramos nosotros que elegirle a Él, no importa si Jesús estuviera aquí ahora mismo predicando en persona. Nunca, nadie, jamás vendrá a Él si el Padre soberanamente no se lo da, no lo trae. Si el Espíritu Santo nos regenera nuestro corazón y nos hace entender el Evangelio. Si el Hijo no hubiera atraído a los suyos a sí mismo. Es increíble. Este texto, hermanos, daría para otras predicaciones. Porque es un texto donde magistralmente entendemos tanto la responsabilidad humana de arrepentirnos ante el llamado del Evangelio, pero al mismo tiempo pone el enfoque en la preciosa soberanía de Dios. La elección, la predestinación, el llamado, la regeneración, la conversión, la fe regalada, la justificación, todo esto no es don nuestro, no es nuestro, es un don de Dios. Es increíble. Entonces, piensa, ¿cuántas veces has rechazado al Señor en tu vida como no creyente? Y como creyente también. Y cómo en su gracia el Espíritu Santo nos ha iluminado. Y cuando no éramos creyentes nos regeneró y nos trajo, nos arrastró a Cristo y el Padre nos llevó a Él. Aquel que nos ha regalado un pacto nuevo que asegura nuestra salvación, que no depende de nosotros sino de Él. Piensa en esto. Él siempre cumple su palabra en la salvación y en nuestra vida espiritual, de nuestra santificación. ¿Vas a confiar en Él? Hace 40 años, un poco más, se puso de moda una frase. Los mayores, o de mi edad por lo menos os recordaréis: puedo prometer y prometo. Esta frase utilizada por Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española después de Franco. Esta frase acuñada por él rápidamente se convirtió en motivo de burla, de broma, puesto que todos sabían y todos seguimos sabiendo, y si ves las noticias lo sabes perfectamente, que los políticos prometen muchas cosas que no llegan a cumplir, ¿verdad? Y hacen muchas cosas que no sabíamos que iban a hacer. Políticos, bancos, aseguradoras, empresas. Hoy me voy a meter con todo el mundo. Hay mucha gente honrada entre ellos. Pero también, hermanos, muchos que se caracterizan por ser gente que no es de palabra, ¿verdad? Hemos de ser hombres y mujeres de palabra. Pero no podemos prometer nada. ¿Sabes por qué no puedes prometer nada de mañana o de esta tarde? Porque no depende de ti. Porque no somos todopoderosos. Porque podemos enfermar o podemos morir. O algo puede ocurrir. Solo un ser todopoderoso puede prometer. Solo un ser todopoderoso puede ser siempre un hombre o un ser o un Dios de palabra. Podemos tener la certeza entonces de las promesas de nuestro Señor. Él ha prometido cientos de promesas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aplastaré, heriré a la serpiente. Y eso ocurrió miles de años después, ¿verdad? Tantas promesas en el Nuevo Testamento. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Confías en esta promesa? Todo el que cree en mí tendrá vida eterna. Amén. El que a mí viene no le echo fuera.
Si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Ora a mí, dice Filipenses 4. Ora a mí en momentos de angustia y mi paz guardará tu corazón y tu mente. Confía en el Señor siempre, porque Él ha sido, es y será siempre fiel a su palabra, porque Él es Dios. Amén. Oremos, hermanos. Tú eres un Dios fiel. Tú cumples tus promesas. Eres un Dios de palabra. Señor, nosotros podemos prometer, podemos hacerlo con las mejores intenciones. Las empresas pueden hacerlo y confiamos que cumplan su palabra. Pero, Señor, dependemos de ti. Y en última instancia, queremos confiar en ti. Queremos abrir tu palabra y leer estas promesas y estas verdades y descansar. Que aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de mis caídas, de mis pecados, que son tantos, tu gracia es mayor, porque tú has prometido perdón completo. Y que aún cuando sufrimos en este mundo, aún haciendo lo bueno, como estamos viendo en 1 de Pedro, aún si fallecemos y morimos, aún si vemos a alguien querido sufrir y morir y se nos rompe el corazón, aún si hemos proclamado el Evangelio y hemos rogado a nuestro esposo, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, año tras año, aún, Señor, ayúdanos a confiar en ti, en que tu plan es el perfecto. Y aunque no entendamos a veces, queremos llenar nuestra mente de la verdad, porque tú eres un Dios de palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.